8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida a la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller. Le invitamos para analizar algunos temas en coyuntura, como este martes se daba cuenta desde la Cámara. Al menos 3 puntos fundamentales. El uno, la evaluación de lo que ha ocurrido estos primeros meses en la parte económica, el tema del empleo. Segundo, la incidencia. ¿Cuál debiera ser la estrategia frente a la pérdida de 2 de las 11 preguntas en la consulta popular y el referéndum, la una, que no pasó el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, que como hablábamos con la ministra del Trabajo, doctora Ivonne Núñez, hay alternativas que se vienen trabajando desde mucho antes para respecto de estas opciones del trabajo parcial permanente? Y el otro, la otra pregunta, que no pasó el arbitraje internacional tan fundamental para generar inversión en el Ecuador. ¿Cómo enfrentar estos puntos? Y también hablaremos, porque hemos leído algunos pronunciamientos públicos en donde se advierte que hay un distanciamiento en medio de esta crisis entre los gremios empresariales, como ha sido la desvinculación del Comité Empresarial Ecuatoriano de la Cámara de Comercio de Quito. Muy buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un honor. ¿Por qué se desvinculan? Empecemos por el tercer punto. ¿Por qué se desvinculan del Comité Empresarial Ecuatoriano? Quiero empezar por decirle que esta no ha sido una decisión fácil y no ha sido una decisión agradable. Es el resultado de muchos meses de conversación, de tratar de llegar a consensos y de una claridad de que ha sido imposible encontrar unión de criterios en algunos temas fundamentales del país. Este es un problema que viene dándose durante varios meses, inclusive desde el año pasado, donde la Cámara de Comercio de Quito no ha estado de acuerdo con algunos temas importantísimos, con algunos de los otros gremios que forman el comité. No hemos estado de acuerdo con algunas de las conversaciones que hubo el año pasado respecto a las reformas tributarias y algunas posturas que se adoptaron. No hemos estado de acuerdo con la demanda de inconstitucionalidad de la actual reforma tributaria. No hemos estado de acuerdo con la representatividad planteada. Y en fin, después de verdad de conversar, de tratar de negociar, de llegar a un entendimiento, porque créase, esta es una decisión difícil, es una decisión que finalmente no obedece a lo que nos gustaría. Nosotros creemos que el sector privado debe tener un frente común, que debemos enfrentar los temas transversales de manera conjunta. Sin embargo, ante las profundas diferencias en temas importantes de fondo, nos hemos visto obligados, penosamente obligados, a retirarnos del comité empresarial por diferencias irreconciliables. Irreconciliables, por ejemplo, uno de los temas del incremento del IVA del 2 al 15%. Por cierto, creo que a nadie gusta el aumento de impuestos, pero hay realidades. Si aquí hay necesidades para enfrentar el conflicto armado interno, por un lado, si hay realidades de que es un IVA más bajo frente a otros países, y en ese sentido, en cambio, la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Cámara de Industria del Guayas interpusieron una demanda de inconstitucionalidad que ya está admitida a trámite por la Corte Constitucional. ¿Qué piensan ustedes? Mire, a nadie le gusta pagar impuestos. Es una realidad transversal. A nosotros tampoco nos gusta pagar más impuestos. Pero entendemos, primero, que hay un tema de realidad de alternativas. Si no se subía el IVA, ¿cuál era la alternativa para subsanar el déficit fiscal inmediato y pagar el gasto corriente? Porque cualquier otra decisión y cualquier otra medida no tenía la inmediatez que el país requería para pagar los sueldos del siguiente mes. Con el IVA recaudado en el año, se estima pagar un poquito más de un mes de sueldos del sector público. Las realidades son las que son, es decir, el año 2023, el Ecuador cierra su año fiscal con un déficit por encima de los 5.000 millones de dólares. Este año se prevé un déficit, si no del mismo valor, mayor,
hay unas obligaciones internacionales que hay que pagar deuda, amortización de deuda, etcétera, etcétera. Hay una serie de obligaciones que se arrastran desde el año pasado, desde sueldos del sector público hasta proveedores impagos. Finalmente, esa es la realidad económica con la que el Ecuador empieza el año 2024. ¿Cuál es la alternativa? Yo entiendo que a nadie le gusta, yo entiendo que todo el mundo protesta, pero finalmente uno tiene que ser consecuente y entender lo que está en riesgo. Lo primero que está en riesgo es la estabilidad fiscal. Lo segundo que estaba en riesgo eran los desembolsos de los multilaterales que Ecuador desesperadamente necesita. Yo entiendo que es un tema polémico, yo entiendo que hay quienes se oponen, pero finalmente era la única alternativa. Y tercero, mire, inclusive si es que hay un sustento legal, que yo no desconozco que a lo mejor puede haber, pero hay un tema de timing y uno no puede ser egoísta. Hay un momento donde uno tiene que desprenderse de los intereses particulares y entender que el país está al borde del abismo y que si no se tomaban medidas dramáticas y radicales, no se salía ni con el gasto corriente, ni con las obligaciones, ni se obtenía el desembolso de los multilaterales. Entonces, la Cámara de Comercio de Quito, que yo me honro en presidir, tomó la decisión de apoyar el incremento al IVA, que no nos gusta, que no es cómodo, que tiene repercusiones, pero que entendemos que era una medida fundamental y urgente que el país necesitaba tomar. Y por eso estamos en desacuerdo con las demandas de inconstitucionalidad que han puesto las cámaras que usted ha mencionado. Incluso no solo el incremento del IVA del 12 al 15, sino los impuestos temporales que se impusieron, dada la realidad que usted ha descrito de la economía ecuatoriana. Mire, nuevamente, reitero, no nos gusta. Pero la pregunta es, ¿cómo se subsana un problema que viene dándose durante muchos años y que nos ha llevado finalmente a un estado terminal? Porque lo que el país no entiende es que si no se toman ciertas medidas, primero, no se pagan los sueldos del sector público. Segundo, no se pagan las obligaciones y el Ecuador puede entrar en default. Tercero, si no se hacen los ajustes que se necesitan, los multilaterales no desembolsan. Y entiendo que hay un compromiso ya de aproximadamente 14,000 millones de dólares para ser desembolsados en 4 años. Eso es fundamental porque genera liquidez. Por supuesto que hay que pagar, claro que hay que pagar, si no son dádivas, son préstamos. Y entonces cuando el país reclama y cuestiona, yo les pregunto, ¿cuál es la alternativa? Un país tiene 3 tipos de ingresos. Los ingresos tipo petroleros o mineros, que tienen una categoría. Los impuestos, que son la segunda categoría. Y tercero, el endeudamiento. No hay más. Nos oponemos a la explotación petrolera. Aprobamos que se desmonte el ITT. No queremos que haya minería. No queremos que haya impuestos y no queremos deuda. Y yo me pregunto, ¿de qué vive el Estado? Esto es simple. Digamos, esto no puede ser un análisis político. Este tiene que ser un análisis técnico, económico, de flujos y de obligaciones. Y esa es la realidad del Estado ecuatoriano. Es un Estado que tiene un déficit importante, que tiene una carga muy pesada, cuyos ingresos han disminuido, como el tema petrolero, donde no hemos liberado permisos mineros, donde no hemos generado una matriz productiva diferente y finalmente donde estamos al borde del abismo con los impuestos y no queremos endeudamiento. Ese es el Ecuador que tenemos, no hay alternativas. Entonces se vuelve una conversación donde todos protestamos, pero sin soluciones, sin propuestas, donde el resultado social es conflictivo, pero que finalmente no resuelven esas discusiones el problema real, que es que hay que pagar los gastos. ¿Y qué piensa de lo que ya es un hecho? No pasaron esas 2 preguntas de arbitraje internacional y el trabajo a plazo fijo y por horas. Quizás ya una evaluación post consulta y referéndum, ¿no debió haber un trabajo más permanente para concienciar a los ecuatorianos respecto al menos de estos 2 temas? ¿Por qué no estuvieron unidos, digamos, para trabajar en ese sentido? A ver, yo no puedo hablar por otros representantes gremiales. Yo le puedo decir con total convicción y con mucho orgullo que tanto la Cámara de Comercio de Quito como la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, que yo tengo el honor de presidir, estuvimos absolutamente presentes. Y no con una defensa política, porque yo le aclaro, la Cámara de Comercio ni es proponente ni es defensor de una propuesta política, pero sí tiene una obligación de transparentarle al país un análisis técnico. Y le voy a dar algunos insumos que son interesantes. En los últimos 10 años, se han perdido 14 puntos de empleo pleno. ¿Qué quiere decir eso?
que el modelo que tenemos en el Código Laboral y todas las herramientas que acompañan ese Código Laboral no han sido suficientes para fomentar la creación del empleo pleno. Hoy apenas 3 de 10 ecuatorianos tienen empleo pleno. Esa alternativa contractual del trabajo por horas no fue bien entendida y no fue bien discutida. Y yo tengo 2 teorías al respecto. Una, que los medios estuvieron tan concentrados en la coyuntura, en la crisis energética, que no tuvieron suficientes espacios de diálogo con aquellos que podían explicar técnicamente cuál era la implicación de ese trabajo por horas. Y 2, por supuesto, que se convirtió en una discusión política y no de realidad económica y no de país. El trabajo por horas, y más aún si usted revisa cómo estaba planteado el anexo en la consulta, claramente es una alternativa además de y no en vez de el empleo pleno. Y hay muchísimas industrias que hubieran contratado por horas. Le doy el ejemplo, por ejemplo, del negocio de los shows y los conciertos y los eventos. No tienen actividad constante, pero cuando tienen un evento hubieran contratado por horas. Hay grupos vulnerables, como son los estudiantes o como son las amas de casa, las madres de familia, que se hubieran beneficiado inmensamente de esta posibilidad. Hoy los estudiantes tienen que escoger entre estudiar o trabajar, porque no pueden reconciliar ambas actividades. Mire usted lo que sería un trabajo de bares, discotecas y restaurantes para los estudiantes que podrían estudiar en el día y trabajar por horas en estas industrias que no tienen una actividad constante, que no tienen el mismo movimiento los lunes, los martes, los miércoles, o que no tienen movimiento a las 10 de la mañana o a las 12 del día, pero que sí hubieran contratado un trabajo nocturno por horas. Y como ese le puedo dar muchísimos ejemplos, pero desafortunadamente el Ecuador se dejó llevar por una agenda política, por una discusión polemizada y por una coyuntura de crisis energética que no permitió que haya de verdad un análisis técnico y una comprensión de cómo debe funcionar el trabajo por horas. Y en el tema de la cláusula arbitral, nuevamente, nada que celebrar en esa pérdida. Mucha inversión extranjera en el Ecuador y en el mundo exige sine qua non esa cláusula. Porque lo que quiere decir es que ante una posibilidad de conflicto dirime un tercero, porque muchas veces la inversión internacional está hecha a través de vehículos de alianzas público-privadas, donde el Ecuador sería juez y parte. Si usted está sujeto a la justicia nacional, el inversionista extranjero tendría un socio que a su vez sería quien dirima las diferencias dada una polémica. Por eso existen las cláusulas arbitrales, es decir, este es un tema que está inventado en el mundo entero. Y aquí se confundió el concepto y se le quitó al país la posibilidad de que aquellos inversionistas extranjeros que exigen esa cláusula de manera sine qua non, hoy no consideran el Ecuador por no tener esa garantía en el proceso de resolución de conflictos. Y es una verdadera lástima, porque nuevamente yo le digo, hay que analizar esto de manera técnica y con la data. Ecuador es un país quebrado que necesita de inversión. Es un país que tiene unas falencias importantes en sectores fundamentales como el energético, que solo podrán ser subsanadas con inversión privada, porque no existe recurso del Estado, claro, es un Estado quebrado. Y finalmente en un país donde hemos perdido 14 puntos de empleo y seguimos apasionadamente defendiendo algo que ha sido nocivo y perjudicial para el Ecuador, bajo una concepción de que es precarizar derechos. Y yo termino esta respuesta por decirle, uno precariza lo que tiene, no lo que no tiene. Para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo, ¿de qué precarización estamos hablando? Era la alternativa de recibir algo de ingresos en vez de 0 ingresos. Y eso es lo que logramos como país al rechazar esas 2 preguntas. Yo creo que es una gran pérdida, es una oportunidad que se dejó pasar y creo que todos los sectores tienen que hacer un mea culpa. Los proponentes que estuvieron conflictuados en su momento, por supuesto, con una crisis energética, los medios que se dejaron consumir por la crisis energética y los gremios y el sector privado, salvo, y yo recalco esto con mucho orgullo, de la Cámara de Comercio de Quito, que hizo una defensa y estuvo presente en todos los espacios en los que fue invitado, pero yo coincido con usted que el sector privado en su conjunto no estuvo suficientemente presente en la discusión país. Claro, y ahí están los resultados, porque ganó del otro lado con datos que inclusive no se apegaban a la realidad. El hecho de que se iba a cambiar los contratos que ya tienen
por contratos por horas, que era inadmisible. La propia pregunta decía por primera vez, pero esa fue la desinformación que se planteó. Ahora, en ese sentido, ¿qué lecciones deja? ¿Qué lecciones deja cuando no se logró una pregunta de trabajo por horas, cuando no se logró el arbitraje internacional, a sabiendas de que hay resquemores? Uno de los temas que uno escucha en el exterior es qué nivel de seguridades me ofrecen, especialmente la seguridad jurídica que permita cobijar dentro de un ordenamiento jurídico una inversión extranjera. Mire, yo creo que aquí hay un aprendizaje interesante. Es la primera vez que el Ecuador no vota en plancha. Hubo análisis, hubo discernimiento y por eso hubo resultados diferentes en las diferentes preguntas. Y creo que ese es un tema importante, que el país muestra una madurez electoral diferente. Pero faltó la discusión, faltó la información y faltaron los insumos técnicos que aclaren las implicaciones reales de todas las preguntas. Y creo, como le dije hace unos minutos, que desafortunadamente, en vez de ser una discusión técnica, práctica, fundamentada en información real, se convirtió en un bastión político y en una polémica de a favor y en contra, y no en una discusión de fondo de lo que es bueno versus lo que no es bueno. En ese sentido, en el tema de la trabajo por horas, hay alternativas que nos decía la ministra, alternativas que se puede seguir trabajando, por lo menos para paliar esta situación que vivimos, especialmente por la reducción del pleno empleo en el Ecuador. Ojalá. Yo creo que el Ecuador se merece una nueva oportunidad. Creo que este fue un error, creo que hubo omisiones importantes, creo que la coyuntura de la crisis energética no le favoreció al debate de lo importante, y ojalá el Ecuador tenga una nueva oportunidad de rever ese tema y de entender lo que significa en la práctica y las posibilidades que abriría para los ecuatorianos que hoy no tienen empleo. Ahora, la salida de la Cámara de Comercio de Quito del Comité Empresarial Ecuatoriano dejan algunas lecciones, y leíamos, quizás el país no necesita un consenso para contar con un modelo económico que le permita crecer económicamente y desarrollarse. El consenso no puede venir a cualquier precio. Uno no puede sacrificar sus principios, sus convicciones, sus ideales, solo en aras de obtener consenso. Porque entonces lo que tendríamos es un mal consenso con malos resultados que beneficien a unos y perjudiquen a la gran mayoría. Desafortunadamente, hay momentos donde el consenso es imposible, y ese es el momento donde cada uno tiene que actuar en función de sus convicciones y ser transparente al respecto, para que finalmente en el futuro tal vez haya la posibilidad de volver a reencontrarse en temas de interés común. Ahora, si no hay consenso, y si hubo de una parte, el caso del Comité Empresarial Ecuatoriano, incluso que se llegó a presentar la demanda de inconstitucionalidad del aumento del IVA al menos, esto no pudiera, en el escenario que la Corte Constitucional admitiera y aprobara, aceptara la demanda de inconstitucionalidad, ¿cuál es la realidad? Y ahí viene la pregunta. En el caso de quienes han presentado esta demanda de inconstitucionalidad, ¿cuál es la alternativa si se echa abajo esto? Si estamos conscientes que hay una realidad económica muy compleja en el Ecuador, si se echa abajo eso, ¿cuál es la alternativa? Les corresponde a ellos plantearla, no a nosotros. Y quiero hacer una aclaración, porque me han preguntado en algunas oportunidades si nosotros somos un interlocutor del gobierno o un defensor del gobierno. Y yo quiero aclararle que esto no tiene que ver con el gobierno de turno. La Cámara de Comercio de Quito trabajará de la mano siempre con cualquier gobernante, porque usted no quiere desearle mala suerte al piloto que maneja el avión en el que usted está montado. Usted quiere que el piloto tenga éxito para que el avión llegue a buen puerto y usted se salve. En esta ocasión nosotros hemos sido clarísimos que no vemos una alternativa, y por eso apoyamos esta propuesta, independientemente de quién es el proponente e independientemente de afinidades o alianzas políticas, porque no las tenemos. Nuestros análisis son técnicos, fundamentados en data, no abanderados
de idiosincrasias o partidos políticos. Quienes están en desacuerdo son los que tienen la obligación de proponer una respuesta. Ellos son los llamados en este momento a plantear las alternativas económicas que permitirán, 1, pagar el gasto corriente, 2, respetar las obligaciones del país, 3, proteger la dolarización, 4, subsanar los vacíos inmensos en sectores críticos como el energético que hoy, después de 10 años de malas decisiones y abandono, nos llevan a las situaciones que hemos vivido los ecuatorianos. Yo quisiera, y estoy encantada, de sentarme a la mesa y escuchar todas las propuestas constructivas, proactivas y razonables, y si de verdad hay mejores salidas, créame, nosotros apoyaremos incondicionalmente. Lo que no se puede es boicotear lo que el país necesita sin justificación y sin alternativas. Es decir, no se trata de endosar que hay una posición a favor del gobierno, sino a favor de una realidad económica que vive el Ecuador. Es que, ¿qué pasa si no se pagan los gastos corrientes? Yo le pregunto, ya hoy la cadena de pagos en el Ecuador está profundamente lastimada. Hemos hecho una encuesta desde la Cámara de Comercio de Quito y la gran mayoría de nuestros encuestados ya refleja atrasos en la cartera, demoras en la posibilidad de cobro de más de 30 días. Porque cuando usted tiene proveedores en un número tan grande, con montos tan grandes que no han cobrado sus servicios, tampoco pueden pagar. Claro. Y si nadie, es una cadena. No me pagan y por tanto no le pago. Dramáticamente la cadena de pagos y el sistema económico del país. ¿Qué pasa si el Estado no puede pagar los sueldos de los colaboradores públicos, de que comen mañana? ¿Qué pasa si el Estado entra en default en sus obligaciones internacionales? No volveremos a emitir un bono nunca. ¿Qué pasa si no paga los multilaterales? No nos volverán a prestar nunca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Cuáles son las posibilidades reales? ¿Qué significan en términos de dinero? ¿Cuánto aportan al problema? ¿Y cómo salimos de una crisis que pone en riesgo a los ecuatorianos, al sistema fiscal, al sistema económico y a la dolarización? Eso es lo que está en juego. Si este no es un tema político, este es un tema absolutamente económico, técnico, de subsistencia para el país. Y si para lograr esa estabilidad todos tenemos que sacrificar y poner el hombro, pues este es el pedido de la Cámara de Comercio de Quito. Nos hemos desprendido de nuestros propios intereses. Como le dije en un inicio, a nadie le gusta pagar más impuestos. Pero entendemos que había que tener una respuesta inmediata. El Ecuador empieza el año con un déficit fiscal significativo, tremendo, que no puede subsanar de otra manera. Y que entre otras sería bueno entender cómo se produjo en el año anterior, porque no recibimos nunca una explicación. Esa es la realidad del Ecuador. Entonces, claro que es lindísimo tener posiciones rosas, decir, no estamos de acuerdo con subir los impuestos. Claro, a mí también me gustaría tener esa posición, que es lindísima. ¿Cuál es la alternativa? Pero esa alternativa la tienen que proponer los que se oponen, claro, no nosotros. Ya, en este caso, usted ve un panorama muy complejo en el supuesto consentido, ¿no?, que la Corte Constitucional eche abajo las medidas económicas. Mire, yo creo que Ecuador tiene que tomar ¿Qué ha patrocinado el Comité Empresarial Ecuatoriano para que se eche abajo? El Ecuador tiene que tomar muchas decisiones. En mi opinión, lo primero es que tiene que apoyar y liberar todas las restricciones que hoy existen para que haya inversión privada. Por ejemplo, en el sector energético, que es un sector prioritario en el Ecuador, llegar a resolver los faltantes, tanto por crecimiento en demanda, como por mal mantenimiento de la infraestructura, como por malas decisiones en las compras anteriores, porque acarreamos unas negociaciones inclusive de proveeduría internacional que son costosísimas para el país. Para que todo eso sea subsanado y podamos vivir de aquí en adelante con un abastecimiento energético sin problemas, que no dependa además al 100% del estiaje, necesitamos una inversión sustancial. Pero hoy el Estado no permite que esos sectores sean privatizados como tan nefastamente se llama. Necesitamos liberar la minería. La minería hoy es un rubro importante en el ingreso del Ecuador. Los commodities han subido de precio significativamente. El oro, por ejemplo, ha llegado a su nivel más alto en la historia. ¿Qué quiere decir eso?
que a mayor explotación legal, y aclaro, legal, controlada y con las debidas precauciones, será una gran fuente de ingreso para el Ecuador, como lo es para Chile, por ejemplo. Es que debemos dejar de satanizar las cosas. Ecuador necesita ese ingreso, porque ante una población creciente que tiene más necesidades, ante un empobrecimiento significativo del Estado, ante una disminución sustancial de la infraestructura necesaria porcentualmente para generar empleo e ingresos, esas son las alternativas que le quedan al Ecuador. Entonces, seguir satanizando esa conversación y seguir hablando de limitar la extracción minera, cuando la tenemos de facto, pero es ilegal, porque la tenemos. En vez de que sea legalizada y que genere una contribución significativa para el Estado, seguimos hablando en un lenguaje que polemiza, que no está sostenido por la realidad, ni por los números, ni por la data, y que lo único que hace es sostener posiciones políticas y alargar una lucha social en el tiempo que le da réditos a algunos en perjuicio de la gran mayoría. El Ecuador tiene que tomar muchas decisiones difíciles y profundas, tiene que hacer un análisis de las cargas que lleva el Estado, tenemos que conversar sobre los subsidios, tenemos que conversar sobre el peso del Estado, tiene que haber una reciprocidad en el sector público, pero yo entiendo que es muy difícil, el Estado está lleno de nombramientos que no permiten liquidar a los colaboradores. Es decir, tenemos una realidad y una camisa de fuerza que nos atrapa en todos los sectores y en todas las formas, y nos oponemos a las soluciones y no queremos tomar correctivos y no queremos hacer mejoras y no queremos abrir el espacio. Eso, finalmente, a donde nos lleva es a una situación crítica, no de hoy, no de los últimos meses, sino en un deterioro significativo, notorio y profundo de los últimos 10 años, donde el Ecuador ha ido deteriorando en todos los aspectos y donde de no detener ese deterioro no habrá salida. Claro. Y esa es la realidad económica del Ecuador, no política, económica. Pero sí estamos atrapados por la politiquería. O sea, oponerse a la minería formal, legal, con todos los controles, licencias ambientales, que hay que hacer lo que tiene que regular el Estado ecuatoriano, pero permitir que haya la explotación irracional de recursos que no pagan impuestos. ¿Acaso no estamos atrapados por una politiquería en donde también el sector empresarial ecuatoriano debiera enfrentar esta situación para corregir estas distorsiones que, reitero, la politiquería nos ha llevado por el juego de intereses? Le voy a contestar en dos partes, porque usted ha juntado dos temas. Primero, este es un momento donde el Ecuador debe tener conversaciones técnicas, fundamentadas y analizadas. Y los actores tienen que entender lo que está en juego y no pueden ser tan pequeños de mente de precautelar sus posturas políticas a expensas de la supervivencia y el bienestar de los ecuatorianos. Eso como respuesta uno. Usted me dice, ¿estamos atrapados por la politiquería? Le digo, no, estamos atrapados por malas decisiones de 10 años que hoy deben replantearse con cambios profundos, estructurales, de fondo, que subsanen malas decisiones tomadas por administraciones que sí han sido guiadas por temas políticos y no técnicos, en muchos de los casos. Como respuesta a la primera parte de su pregunta. Y como respuesta a la segunda parte de su pregunta, yo insisto, yo no puedo hablar por todo el sector productivo del Ecuador. Yo puedo hablar por el sector productivo al que yo represento. Y tan estoy de acuerdo con usted que aquí estoy teniendo esta conversación, que ayer hemos llamado a una rueda de prensa y le hemos dicho a la prensa del Ecuador cuál es la situación numérica, cuál es el estado de realidad de las finanzas ecuatorianas, cuál es la problemática de fondo que enfrentamos, y hemos hecho un llamado a la prensa nacional para que las conversaciones de país tengan ese tinte, para que podamos encontrar soluciones verdaderas y no quedemos atrapados en discusiones políticas. Respecto a lo que hacen los demás gremios, me es muy difícil explicar o justificar, pero coincido con usted en que muy seguramente su postura no ha sido la que yo hubiera querido, y por eso hemos tomado la difícil, reitero, dificilísima decisión de separarnos del comité empresarial. Bien. Muchas gracias a la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito y de la Federación de Cámaras, Mónica Heller. Tema de interés. En el fondo, buscar soluciones y alternativas y no desbaratar aún más del país con decisiones
que no contribuyen a la solución de los problemas. Muchas gracias, Mónica. Quiero dejar un mensaje final, si usted me lo permite. Este es el momento donde el país de verdad tiene que aunar esfuerzos. No tenemos alternativa. Necesitamos trabajar en conjunto, encontrar soluciones de país y postergar los conflictos y las discrepancias para el futuro. Hoy se trata de encontrar un camino que nos garantice la supervivencia y el bienestar a los ecuatorianos y no que perpetúe posturas políticas o gremiales que solo protejan los intereses de pequeños grupos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, en la revista de Opinión Democracia, 8:29 minutos. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con el ministro de Telecomunicaciones, el ingeniero César Martín Moreno. Temas de interés como la renegociación con las operadoras de telefonía móvil. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Nutella le da un toque único a tus desayunos, porque combina con pan caliente y con banano. Nutella combina con pan cacho y con pancakes. Sorprende a tu familia con el sabor único de Nutella. Todos tus desayunos combinan con Nutella. Mija, tengo un dinerito ahorrado. ¿Qué podemos hacer? Pero abuelita, abre una cuenta de ahorro flexible. Lo hacemos fácil y rápido desde el celu. Yo te ayudo. Y ahí puedo ahorrar y verlo crecer todos los días. Claro que puedes. También puedo ganar interés desde el primer dólar. Obvio que puedes. Y con una